Suban todos la pancarta, por favor. Ajá, ya. Ciérrate más aquí. No se muevan. Estoy transmitiendo en vivo por aquí. Libertad, Esfuerzo realizado por estar el día de hoy reunido pese a la grave situación del país y el drama que se vive en cada casa producto de nuestra situación. Lamentamos la ausencia de todos los que por alguna razón no han podido estar, mas sin embargo, haremos llegar la información para que todos estén informados y a su vez sea transmitida a cada uno de los familiares presos. Nadie más que ustedes, madres, abuelos, abuelas, tías, tíos, hijos, hija, hermano, hermana, esposo, esposa, novio, novio, amigo y amiga, saben la realidad que vivimos cada uno de nosotros, que estamos metidos en el quitadoso y que nos ha depositado la dictadura. De lo que vivimos día a día, de lo que sentimos, de lo que comemos, todo lo que tiene que ver con lo que somos, ustedes lo llevan por dentro, ustedes lo viven y lo padecen también. Ustedes sufren día a día la intriga de lo que pasa aquí adentro. Es por esa razón que hemos tomado la firme determinación de escribirles directamente y convocarnos a ustedes a esta primera asamblea, buscando que se conozcan todos y cada uno y que ustedes se unan y que todos juntos luchemos por lograr nuestra libertad. No podemos dejar de luchar por la libertad de Venezuela, ni mucho menos por la construcción de una Venezuela de cambio y de progreso para todos. Pero para ello debemos estar en libertad, para poder seguir llevando esa bandera, para poder seguir luchando. Solo unidos ustedes, los familiares, en un solo músculo, podemos nosotros y el país luchar para lograr nuestra libertad. No es momento de retroceder, es momento de que avancemos juntos y son ustedes nuestra mayor defensa, porque son quienes nos conocen verdaderamente, porque saben que somos inocentes y saben de todas las atrocidades que pasemos, de lo que nos acusan y que somos culpables solamente de soñar con una nueva Venezuela libre y democrática, donde ustedes, mejor que nadie, conocen nuestra conciencia libre. Cada penal vive una realidad distinta, cada preso tiene sus propias complicaciones. Si estamos unidos, trabajando juntos, será mucho más rápido lograr, y será mucho más fácil y rápido lograr nuestra libertad. Entendamos que nuestra defensa hace una gran labor en lo jurídico, pero en lo político son ustedes quienes pueden lograr nuestra mejor defensa. Son nuestros familiares y nuestra defensa son las voces que deben hablar por nosotros ante las distintas instancias que sea necesario poner nuestro caso. Aprovechamos para dar un gran agradecimiento a la señora Lilian Victoria de López, Mitzi de Ledesma, Evelyn de Rosales, Patricia de Ceballos y todas las demás esposas por llevar la voz de nuestra realidad al mundo. Hoy ustedes, los familiares, junto al resto de nuestros amigos, les pedimos encarecidamente que se unan por la libertad de todos los prisioneros políticos de este país. Seguiremos luchando, seguiremos resistiendo la tortura y la maldad del régimen que a diario nos agobia, pero con la esperanza de que nuestro encarcelamiento sea ejemplo vivo de que se vive una dictadura y de que el pueblo debe terminar de despertar para que en un solo grito de libertad
conquista, la liberación de Venezuela y con ella nuestro ansiado regreso a casa. Los amamos infinitamente y desde aquí, con el corazón en la mano, les pedimos por favor, familia amada, únanse, que esa es la llave para abrazarnos pronto en casa. Misionero político del Sevilla de México. Este encuentro de familiares cursa básicamente porque ellos me piden que les lea textualmente sin salirme en ninguna de las líneas. La primera lectura de esta carta, que creo que es bien conmovedora, creo que nos toca todo lo que venimos a esta lucha por la liberación de los presos desde hace muchos años. Ellos pedían que por favor se presentaran los familiares. Aquí tenemos una muestra. Quien esté dispuesto a tomar el micrófono y quiera hablar, quiera decir algo, esto abierto, no tiene ninguna restricción, salvo que sean familiares de los presos y que quieran contar su experiencia, ¿no? Eso básicamente es lo que me han pedido. Yo dejo en manos de los familiares de esta muestra y de los que quieran, esto está abierto para que ustedes mismos se expresen. Hay unas peticiones que ellos hacen, como por ejemplo que solicitemos un programa de radio semanal, que invitamos una carta a todos para que en ese programa de radio ustedes puedan ir a hablar 5 o 4 cada semana. Yo creo que eso es importantísimo, que los millones de venezolanos conozcan de sus padecimientos, el caso, evidentemente, esos odios, esa defensa que le han montado a cada uno de ustedes, que uno cuando ve cada caso ve que el nivel de la degradación moral de este régimen es peor. Pero yo sí creo que alguna radio no hay, tenemos que introducir papeles en todas para que ustedes puedan expresarse, digan todo lo que ustedes quieran decir y no tengan ningún intermediario en ese proceso. Entonces, bueno, desde esta tribuna pues acepté ser moderador de esto porque tengo amigos presos, porque me duelen los presos políticos y quiero que los mismos familiares que sufren más que nosotros les den su testimonio. Buenos días, mi nombre es Mónica Santa María, soy hermana de José Luis Santa María, preso en el Rodeo 2 desde el 24 de julio de 2014. Ya lamentablemente 2 años privado de libertad, sin apertura de juicio, castigado por este gobierno simplemente por pensar diferente. Mi hermano no es un delincuente y las acusaciones que le han hecho son realmente lógicas y debido a eso lo mantienen preso, no ha aperturado ningún juicio para realmente seguir haciendo daño. Yo quiero aprovechar, digamos, estos momentos para que nosotros como familiares entendamos que tenemos realmente una gran fuerza si unidos decidimos hacer cosas, acciones que realmente hagan ver a la sociedad la injusticia que se está cometiendo desde el gobierno, desde el sistema que lamentablemente estamos padeciendo los venezolanos. Es importante que nuestras acciones y nuestra voz sea escuchada, pero va a depender realmente de nuestra exigencia, de nuestra posición activa. Agradezco de alguna manera lo que han hecho desde la Asamblea, pero también insisto en que hay algunas situaciones en que deben fortalecerse, puntualizarse desde la Asamblea y desde todos los ámbitos donde se da a conocer la realidad de Venezuela. ¿Por qué digo esto? Porque hay situaciones que en algún momento no quedan como muy claras. Por ejemplo, últimamente han salido ciertas informaciones de que se han liberado a los presos políticos y que eso, digamos, sería un elemento importante para ver posibles negociaciones, y eso, desde mi punto de vista, asusta un poco, porque no queda claro cuáles son esos presos políticos. Yo creo que ya es hora de que todos conozcamos con claridad cuál es la lista real de los presos políticos, porque a veces pueden surgir pequeñas trampas que pueden hacernos daño. También insisto en la necesidad
sin irrespetar y sin desmeritar la injusticia que se ha cometido con algunos líderes de partidos políticos que lamentablemente también están presos por sus ideales políticos, como es el caso de los que muy bien conocemos, que si bien es cierto que ellos deben y siempre serán conocidos, no pueden seguir siendo solamente ellos nombrados, porque el resto, el caso de mi hermano, el caso de cada uno de los que aquí estamos presentes, tienen un valor, tienen un nombre que debe ser validado, debe ser reconocido, debe ser nombrado. Insisto en que tenemos una fuerza si nosotros realmente logramos accionar, vamos a tener mejores resultados, porque ya ha pasado mucho tiempo y pueden realmente cometerse situaciones que puedan poner en peligro la vida. Mi hermano está preso en un penal común donde constantemente se dan motines, y así como él, muchos están en sitios donde no tienen garantía de su derecho a la vida. Por eso insisto en la necesidad de que hagamos acciones para que esto se resuelva, que el mundo siga sabiendo la desastrosa realidad de la falta de libertad que vive Venezuela, pero que nosotros seamos también protagonistas de la liberación que tenemos que tener, no solamente de nuestros familiares, sino de Venezuela. Mi nombre es Ana María da Costa y soy hermana de Vasco da Costa. Mi hermano Vasco y mi hermano de Mónica, José Luis Santa María, Efraín Ortega y Ermita González están en la misma causa, que graciosamente el gobierno le puso el nombre de los hijos migrantes. Esa causa era una causa por un acto flagrante de terrorismo. En la propia fiscalía, en la preliminar, pidió el sobreseimiento de la causa por la no existencia del hecho terrorista. Pero como no lo podían soltar, agarraron los mismos hechos que no existen y dijeron que podían ser una asociación para delinquir y los mandaron a un juicio. Un juicio que nunca se aperturó y estamos esperando justicia, si se puede decir que sea justicia. Pero ahora bien, lo que nos trae aquí, como decía Mónica, es que nosotros somos familiares de presos políticos. Nuestros presos políticos no son tomados como una carga. Como dice ella, fulano, sutana y los presos políticos. Todos los presos políticos tienen nombre, apellido y tienen cédula de identidad. Todos los presos políticos están sufriendo un calvario. Todos los presos políticos tienen una familia por detrás que está sufriendo un calvario. O sea, esto no puede ser tomado como algo que está allá, los familiares de los presos políticos. No, señor. Esto es una realidad dura, es una realidad firme, es una realidad pesada y que está pesando sobre nuestros hombros y en los hombros de nuestros familiares. Nuestros familiares han sido torturados, nuestros familiares han sido humillados, nuestros familiares han sido maltratados, nuestros familiares han luchado por lo que piensan y están ahí resistiendo estoicamente los embates de un Estado que simplemente lo único que hace es pisotearnos y pisotearnos a nosotros. Mañana mi hermano Vasco tenía visita, pero ya no hay visita en la PGB, que no es la cárcel donde él está en la cárcel de al lado, pero como todo el mismo complejo, hay un motín hace 5 días del cual nadie habla. Hay secuestrado, hay herido, no se quiere echar de sobra allá adentro, porque no te dejan ni siquiera acercarte, ¿verdad? Y no hay visita. ¿Qué quiere decir que no hay visita? Mi hermano
quedaron sin medicina, ¿verdad? Hasta que el señor Estado decida arreglar el problema que tiene con el plan de la PGB, ¿verdad? Entonces, los presos políticos y sus familiares, que somos nosotros, no queremos ser manipulados. Nosotros no vamos a ser manipulados. Nosotros queremos la libertad de ellos porque ellos son inocentes, a no ser que el Estado diga que ellos están presos porque están contra el gobierno. Si ellos dicen eso, van a tener que asumir la realidad de meter a personas presas que no están de acuerdo con ellos, ¿verdad? Y todo lo que eso significa. Pero ninguno de nuestros familiares ni es terrorista, ni incendia lugares, ni mata gente, ni saquea, ni hace nada de eso. Por eso caigo también en lo que decía Mónica Santamaría. Nosotros tampoco vamos a permitir que ellos inflen una lista de presos políticos y digan los presos políticos son 300, ¿verdad? Cuando todo el mundo sabe que los presos políticos, el que tiene la lista menor son 90 y el que tiene la lista mayor son 120. Esos son los presos políticos. Ser preso político no es una persona que es agarrada abriendo un local porque tiene hambre. No, esos son parámetros establecidos internacionalmente para declarar a alguien un preso político. Los presos políticos son un número muy determinado de presos políticos y nosotros no vamos a permitir que digan los presos políticos son 300, 400, liberan a 300 y los 100 y pico y los 90 los dejan presos. Como hacen en Cuba. En Cuba llegaron la lista de presos políticos y los que están presos hace 27 años, presos están. Y el carabuco cura de Raúl Castro dijo que ellos liberaron a los presos políticos. Pero los que siempre han estado presos, porque sí están contra el régimen y en su verbo, porque aquí todo está limitado al verbo y a la acción democrática y pacífica, ¿verdad? Es que siguen presos como los presos políticos venezolanos. Entonces, nosotros estamos aquí para eso, para definir eso. Nosotros somos los propios voceros de nuestros presos políticos. Nosotros no le vamos a dar la vocería de nuestros presos políticos a nadie. Y el que quiera hablar en contra de todos y cada uno de nuestros familiares, nos tiene que pedir opinión y consulta. No es que mañana van a salir y van a decir los familiares de los presos políticos dijeron, no señor, los familiares de los presos políticos tenemos derecho a opinar. Los familiares de los presos políticos somos los que sabemos lo que más les conviene a sus presos, porque somos los que vivimos día a día la injusticia de la cual ellos, yo no diría que son víctimas, porque los presos políticos no son víctimas. Los presos políticos son personas de criterio que mantienen sus ideas, sea cual sea el precio de lo que esto se representa. Es decir, no estoy de acuerdo con un sistema que nos lleva al hambre, que nos oprime y nos hace daño. La mayoría de los presos políticos que están aquí, a no ser de los que son muy jóvenes, desde el año 99 vienen diciendo lo mismo. Lo que pasa es que tristemente el tiempo nos ha dado la razón y estamos viendo las consecuencias de lo que hace 17 años se dijo, que esto no servía. Entonces nosotros estamos aquí para eso, para definir que los presos políticos y sus familiares son un bloque que quieren ser defendidos y no quieren ser utilizados, y mucho menos ser una carta de negociación por medio de la cual se digan que hay triunfos donde no los hay y que esto sea, y esto se base y cabalgue sobre el sufrimiento de ellos y de sus familias. Buenos días. Gracias por la invitación. Yo soy María Lucía García, hermana del periodista Leocen García. Mi hermano Leocen García duró un año en arresto domiciliario, aun cuando desde su casa siempre ha apoyado la causa con respecto a los presos políticos. El pasado 4 de julio le fue revocada la medida de casa por cárcel por emitir un comunicado donde se oponía a la presencia de los interpresidentes que visitaron aquí a Venezuela, Zapatero, Leonel, con respecto al diálogo que esté pretendiendo el presidente de la República, Nicolás Maduro. Bien, solamente quería hacer un preámbulo con respecto a eso. Quiero hablar en general de los presos políticos.
los presos políticos, y este llamado va directamente al presidente de la República, Nicolás Maduro. Si el presidente de la República, Nicolás Maduro, está preocupado implementando un diálogo, que quiere diálogo, no puede haber diálogo en Venezuela si hay presos políticos. No puede haber un diálogo donde familiares de presos políticos también están presos con sus familiares. Hay presos políticos que son una mayoría grandísima, que están en el CEBI, que están en la cárcel de Tocunito, vemos aquí familiares de Raúl Baduel, familiares de Dani Abreu, familiares de Yormar Martínez, tantos nombres que a uno se les escapa, José David Vera. Son personas, porque hablamos al final de Rizzo Leal, hablamos de presos políticos, pero son nombres que están allí, que día a día sufren y padecen porque los familiares también están presos y llevan una cruz. No es fácil dejar a un preso allí y después salir y dejarlo allí en ese sitio donde solamente nos acompaña la sombra de la oscuridad, porque es la verdad. No es decir preso político, solamente llevar un logo, es llevar un sufrimiento constante y diario de esa persona que está sufriendo, que no se le hace un debido proceso, que se le viola constantemente los derechos humanos. Eso es llamarse preso político. Un preso que realmente está en un limbo jurídico que no se sabe cuándo va a salir en libertad. Quiero hacer un llamado al presidente de la República. Si usted realmente está preocupado por el diálogo en Venezuela, si usted tiene que liberar a los presos políticos y puede invitar a los expresidentes que usted mismo está implementando con el diálogo, a que visiten la sede del CEBI, la cárcel común, para que vean en qué condiciones están los presos políticos. Entonces no puede decir que en Venezuela no hay presos políticos. En general, le quisiera dar las gracias al secretario general de la OEA, Luis Almagro, que valiente, se ha preocupado por los presos políticos desde afuera y ha levantado la voz por los venezolanos, y ha levantado la voz por la situación de los presos políticos aquí en Venezuela. Quiero hacer un llamado a todos los familiares de los presos políticos, que tenemos que levantar la cara, porque nuestros familiares no son delincuentes, y nuestros familiares son inocentes. Y mientras sean inocentes, nosotros podemos llevar la voz sobre ellos en cualquier instancia, tanto nacional e internacional, que la vida nos dé la oportunidad. Mientras tengamos familiares presos políticos inocentes, nosotros podemos interponer cualquier recurso a favor de ellos, porque siempre vamos a trabajar en lucha y a favor de todos los presos políticos en Venezuela, para que en Venezuela no haya perseguidos políticos, para que en Venezuela se respete la libertad de prensa y para que en Venezuela se deje de perseguir a las personas por protestar y por pensar diferente. Muchísimas gracias. Bueno, yo les quería proponer a los familiares, a ver si estaban de acuerdo. Nosotros tenemos que comenzar a hacer acciones conjuntas. Yo pienso que una acción que no hemos hecho unos años, pero tenemos que hacerla, es un mural en algún lado que tenga la foto de cada preso político. Que cada preso político aparezca con nombre y apellido. Yo me acuerdo que los desaparecidos de Chile, yo me sacaba desde pequeña que veo esa cara. Y yo cuando veo esa pancarta le digo, ay, estos son los desaparecidos de Chile, ay, estos son los desaparecidos de Argentina. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, que la gente vea la cara de nuestros familiares, que sepa, mira, que es verdad, son 1, 2, 3 y los cuenten, que no sea un número. Tenemos que hacer algo así, ver cómo hacemos, cómo nos organizamos para poder hacer ese mural y para poder hacerles propaganda en el sentido de que sean conocidos con nombre y apellido. Y que de ahí nosotros no nos salimos. Si quieren y nos dicen, no, los presos son los presos políticos son estos, son los que están aquí. Y sí, y esos son los que nosotros representamos. Entonces tenemos que hacer algo que sea visible y que impacte y que la gente los conozca. ¿Cómo lo vamos a hacer? No sé, hablaremos y veremos, pero lo tenemos que hacer. Tenemos que, lo del programa de radio es muy bueno, y que se hable de los presos políticos, donde están, porque por los presos, en qué estado está la causa. Tenemos que movernos. Nadie va a ir a nuestra casa a ayudarnos. Nadie va a los penales donde nuestros presos están. Los que están en el CEBI y tal son los más vistos, los más modernos. Pero yo que tengo mi hermano
trabajar, porque si no trabajamos, ¿de qué comemos? Pero tenemos que buscar un tiempo para hablar de ello, para dedicarnos a ello de manera pública y no escondernos, porque no vamos a esconder, porque nuestro familiar está preso. No, nuestro familiar no está preso. Nuestros familiares son, en mi concepto, son héroes que están construyendo el camino de la libertad. Ellos se atrevieron a levantarse y decir, no estoy de acuerdo, y por eso están presos. Nosotros no podemos seguir escondiéndonos detrás de nuestro día a día para no hacer pública su causa. Esto ya es público. Todo el mundo habla de los presos políticos y los únicos que no hablan de los presos políticos somos sus familiares. No, nosotros tenemos el derecho y el deber de defenderlos porque ellos no están aquí para defenderse. Eso es lo que quería proponer. A partir del miércoles 10 de agosto, la Comisión de Política Interior va a recibir de 5 en 5 a los familiares que ustedes mismos decían. Ustedes van a tener que ponerse en orden y decir quiénes son los que van a empezar a ir, porque el planteamiento es que ser escuchado en el Parlamento todos los que quieran ir. Lo del programa de radio ya se lo dije, y también se va a decir en la comisión que ustedes mismos le delegan como ustedes escogen, para que vaya a introducir documentos a la OEA, a la Unión Europea y Mercosur para llevar adelante una presión por la liberación de los presos políticos. Esto es una muestra. El que quiera venir a hablar, el que levante la mano y por favor venga, porque queremos saber de la experiencia. Muchos de nosotros conocemos a profundidad porque hemos venido trabajando el tema, pero no sabemos si hasta ustedes mismos conocen los padecimientos de otros presos que están en nuestra casa. Entonces queda abierto el derecho de palabra. Esto es una reunión que independientemente que esté la prensa es para que todos ustedes se congreguen y que hagan proposiciones también como la mural, como el programa de radio, o sea, lo que tengan en mente, aquí queda esto abierto para que lo digan, porque vengan y por favor anímense y vengan a comprarse para que vengan. No, acá. Yo tengo una pregunta para los familiares. Hay una cosa que yo he visto que los familiares no han hecho. Los presos políticos tienen dos verdades. Una verdad procesal, que es la que está en tu expediente, y una verdad que es la que el gobierno ha dado a conocer. ¿Qué ha pasado con los familiares de los presos políticos que no se han ocupado de que esa verdad, la que aparece en el expediente, se conozca, sea más difundida y solamente sea difundida la verdad que el gobierno quiere que se sepa? Bueno, muy buena su pregunta, porque para eso estamos aquí, ¿no? La verdad procesal, lo que se hace cuando se obliga a un prisionero político a aceptar cosas que él no ha hecho para liberarlo, como sabemos que el caso de los estudiantes, eso queda ahí para toda la vida, y por eso se principió la ley de amnistía, que no se ha llevado a cabo como debe de, no ha digitalizado como debe de digitalizar, pero la ley de amnistía le borra del expediente, erradica de ahí a las personas que han obligado a aceptar cargos y a los que también los han acusado, porque sabemos que esos expedientes son un odio, esos expedientes es un compendio de maldad que han inyectado ahí fiscales y jueces, por cierto, muchos de ellos arrepentidos ahora y haciendo prédica del perdón, pero que nosotros hubiéramos querido que apelaran a su conciencia en el momento que imputaron a los presos políticos, en el momento que les inventaron, que construyeron una falacia para inculpar. Repito, queda abierto el derecho de palabra para todo el que quiera decir algo. Yo creo que por favor se animen porque sí necesitamos su testimonio. ¿Usted quiere hablar? ¿Usted quiere decir algo? Yo soy la mamá de Dani Abreu, preso en el CEMIC desde el 17 de agosto del año pasado, injustamente, por un patriota cooperante de Bernardo Cabello, de Karen Alzheimer, lo estuvieron sacando en el mazo dando, en el CEMIC pues le crearon un expediente y los están acusando de terrorismo. Y los mandaron a juicio sin pruebas
Bueno, la verdad que aquí Hola, muy buenos días. Hoy les voy a hablar en nombre de los familiares de Manuel Rosales Guerrero, ex gobernador de Estado Zulia y ex candidato presidencial. Manuel, al igual que todos los presos en Venezuela, ha sido un luchador incansable, no solamente por la dinámica política en Venezuela, la mesa de la unidad, sino además por todos los derechos de todos los venezolanos. Ha sido además muestra de lo que fue un liderazgo exitoso, impulsor y defensor incansable de la unidad en Venezuela y el rescate de la democracia. Además, hay que recordar que Manuel Rosales en el 2007 salió y apoyó a los miles y millones de jóvenes que estuvimos en la calle con el movimiento estudiantil luchando por el rescate de la libertad y la democracia en nuestro país. Su caso hoy no es más que un linchamiento político. Son 7 años y 9 meses de persecución a él y a su familia, de exilio y de cárcel. Hoy está recluido en lo que para él es una cárcel mucho más pequeña de lo que fue el exilio. Está separado de su familia, está separado de su pueblo, de su patria, de su país. Los presos políticos son no solamente consecuencia de expresarse en contra de un gobierno incapaz, son además aquellos que han sido solidarios y que han respaldado al pueblo en cada una de sus luchas sociales. Y es por eso que hoy ellos no son 1, ni 2, ni 3, no son grupitos. Los presos políticos están en el corazón de cada uno, de cada ciudadano en este país. Manuel regresó además para ayudar a fortalecer el cambio y la lucha democrática. Y hoy para él y todos nosotros, el diálogo debe estar presente en nuestra agenda de revocatorio de los presos políticos y seguir luchando, seguir todos en conjunto luchando para lograr la reunión con los representantes internacionales, con los expresidentes Zapatero, Torrijos, Fernández y el Vaticano, y que la comunidad internacional sepa que en Venezuela los derechos humanos están siendo violados y que las libertades de todos aquellos que están en contra de este gobierno no están siendo respetadas. Hoy estamos aquí dispuestos, todos como familiares y afectados por esta situación, en conjunto, diciéndole al país que no nos vamos a rendir y que todos vamos a estar en la calle con el pueblo que tiene en su corazón cada uno de nuestros familiares y presos políticos, luchando por su liberación y por el rescate de la democracia en Venezuela. Muchísimas gracias. si yo quisiera, por favor, tomar la palabra porque creo que es importante que se escuche eso. ¿Qué tal? Buen día. Primero que nada quisiera agradecer la iniciativa del día de hoy. Hace muchísimo tiempo mi esposo y yo estábamos hablando precisamente de esto. Mi esposo es militar retirado de la aviación. Por desgracia, en este momento, porque cualquier persona que esté dentro de ese rango es acusado de terrorista, de que va a volar aviones, de que va a derribar cosas, y bueno, hay mucha fuerza también de eso. Nosotros comentábamos una anécdota como antecedente que en Bolivia en el año 72 se le
y reciben los gases de los carros de ese sótano, no tienen oxígeno. Y cuando el oxígeno que les llega en el aire acondicionado, si ellos se llegan a fijar de algo, les apagan el aire acondicionado para castigarlos allí. Y es totalmente difícil, estamos solicitando evaluaciones médicas. El día de ayer me hicieron una para una petición que se hizo en el Tribunal Militar, y también al Ministerio Público de Derechos Fundamentales para que se le realiza una adecuada evaluación médica que contenga además evaluaciones de sangre, porque él va a salir con laceraciones en esa prueba que le vayan a hacer. Evidentemente, a él se le hicieron unas personas que estuvieron durante 2 meses y salieron alteradas, tiene un año. Por ahí tuitearon que si le hicieron una evaluación médica le salía toda la tabla periódica de él. Sabemos que nuestra gasolina tiene plomo, aunque sea lo contrario, y eso trae enfermedades graves. Estamos muy preocupados por el estado de salud de mi esposo. Queremos que sea sacado de ese centro de reclusión. Queremos que se le haga el juicio. En noviembre del año pasado se hizo la audiencia, no le han dado fecha. Mi esposo, además de ser acusado de supuestamente apoyar un programa, también fue acusado de muchas otras cosas por personas del gobierno. Fuimos perseguidos en Panamá, nos allanaron la casa en Panamá, lo trataron de matar en Panamá y finalmente lo agarran y lo deportan en 16 horas, estaba en el país sin realizar ningún tipo de proceso. Le quitaron el pasaporte, le falsificaron datos para podérselo traer para acá. Y cuando llegué aquí, pues finalmente lo acusan de instigador de la rebelión, y ese es el cargo que tiene actualmente. Ese cargo no está basado con absolutamente nada, como suele pasar en estos casos, y bueno, allí sí, a pesar de que no hay pruebas, a pesar de que no tenemos con qué retenerlo allí, lo seguimos reteniendo allí. Creo que es por eso que no le hacen el juicio tampoco, porque no saben qué hacer con él. Y mientras tanto, pues lo tengo allí asignado. Este tipo de tortura se llama tortura blanca, y la idea es una tortura psicológica. Bueno, lamentablemente mi esposo es muy fuerte, lamentablemente para ella, mi esposo es muy fuerte, mentalmente hablando. Mi esposo lee, mi esposo se nutre, en este momento lo está utilizando para eso, pero no queremos que lo sigan torturando como lo están torturando. Es difícil pensar que a él lo sacan. Ayer le preguntaba cuando llegaste al hospital te esposaron, a ti te vieron esposado, porque yo me lo imagino a él que lo meten en un hospital y la gente lo ve como un delincuente. Tú no eres un delincuente, eres una persona que piensa, que dice que no está de acuerdo con algo y ya, no debería tratarte así. Y eso es un poquito más por lo que estamos luchando nosotros en este momento. Quisiéramos hacer muchas iniciativas, necesitamos voz para nuestros militares. Nuestros militares están sufriendo muchísimo. A cuenta de que son militares, aguantan. Y les hacen muchísimas cosas, les quitan las carreras. No permite que vuelvan a universidad nunca. Algo que ellos estudiaron, que ellos estudien como una carrera universitaria, se la quitan. Y aparte los meten presos, los torturan. Y ellos también están sufriendo. Y son los militares de honor, los militares que se formaron para defender de verdad a las personas. Y lo creen, evidentemente. Mi esposo pide su baja militar voluntariamente porque se da cuenta de que no se estaba haciendo las cosas bien. Por eso es que pide la baja. Pero él creía en la fuerza. Y lo creía
hoy tiene para mí un reto importante de sacar del anonimato a esta cantidad de presos desconocidos y que tienen un titular preso político. Les agradecemos el esfuerzo que ustedes están haciendo y cuenten con mi colaboración y con la colaboración del pueblo. Gracias una vez más. Bueno, ya he hecho abierto
Buenos días, mi nombre es Juan Guevara. Soy un papá de Guevara. Nosotros tenemos 12 años. 12 años que yo nos bloqueamos, siempre unos años, hasta que lo vi, ya hace 9 años que ya como decía, un año, sin recibir la luz del sol, aislado en el pueblo, que va perdiendo la vida. El mismo quiere cambiarse de cada lado. Ahora la semana pasada, que yo pide una caso por fin hicieron caso laboral. Son muchachos deportistas, con poca karateca, ballerina, que tomaban y decidieron como profesión ese tipo de trabajo. Vivimos un pueblo bonito, ciudad bonita, y eso me salvó la vida, porque se metía el teléfono con uno libre, y cuando se trataba de quitar a su marido, cuando se llevaba de volver a compitiendo con el pequeño, luego trabajando para llevarse. Y aquí, cuando lo ganaron, lo postularon en el equipo a la de Juan Carlos Sánchez. Lo quitaba el grupo del techo, le daba un proyecto para ayudar en la vida, y luego le ponían una cosa práctica en la cabeza. Luego yo cuando Juan Carlos le dieron la cara, se enojaba, y se quedó Juan Carlos. Lo vistieron, lo bajaron a él, y se sacó por eso, porque era una cosa que era súper linda. Se quedó a Juan Carlos a partícipe, lo vistieron, le pusieron una pistola, un llave, y le dieron un tiro para decir una presentación. Esa es una de las terminaciones. En el edificio del cielo, como yo era como a 50 metros de mi casa. Hace 40 años yo compré un apartamento ahí, como pegado, que viví todo eso. No sabía que estaba controlando mi igualito en mi casa. Después que lo bloquearon, lo traje, que luego hace 3 años, hace 9 años, para seguir, y me lo pusieron en mi casa. Yo no supe nada, subía con eso, tenía ascensor de 4 pisos, de vuelta, hacer ejercicio, y fui perdiendo la fuerza y me caía, desahuciado, llegué a hacer un bajo de hueso, 3 meses, perdí 53 kilos, lo tuve que hacer cuando pasaron para desde mi casa, porque terminaba de comer y quedaba hasta las 3 de la mañana viendo la ventana, imaginando que lo estaban torturando. Viví una enfermedad que se llama miastenia gravis, que me desahuciaba, primero que no hacía nada, si no encontraba lo que era, lo moría. Otro hijo mío, que trabaja comercialmente, y tiene una máquina, esa tomografía, habló con la doctora, reclamó que porque él era desahuciado se no había dado los recursos para diagnosticar, y ella no tenía nada de control, un papelito, un limón, una desafía, y a las 3 horas me sentí lo mismo, comí y me recuperé. Y después supe que esa enfermedad que da por problemas neurológicos en que uno esté muy grande, se me acuerda que no conocí, y me uní a una asociación que
fallecidos de ellos pues, se han escrito como 5 libros. El libro último que han sacado, que creo que habla bastante con más calidad de lo que pasó, es uno que hizo una muchacha Margarita Correa, que se llama El Curso Bonito. A ese muchacho lo van a matar. Ella cuenta al final del libro, porque ella dice que una noche, a las 10 de la noche, aproximadamente, llegó a Miraflores, Andilo Anderson, a hablar con Chávez, y llevaba un boletín que es un caso se hablaba de él. Y empezó a sacar expediente, el caso de extorsión de una tal banda de los enanos que extorsionaba a un policial. Después de que él se retira a las 1:30 de la mañana, 3 horas y media para contar, Chávez no es que le diera la mano, pero sí lo mismo como manera de percepción. Cuando se retira, ese muchacho lo va a matar. Alguien seguramente dijo, ellos no son individuos, ninguno de los tres, son técnicos especialistas en comunicación. Otonel, observador común en administración y ciencia política, Rolando, se metió desde temprana edad a la PJ, el mismo que hubo ahí. Y Nico se ganó una reunión. El primero porque sacó el caso de Margarita Correa, la mujer que mataron en la vida. Y luego sacó un caso investigando la muerte de un tal Pati que lanzaron en la violeta, descubrió que quien lo lanzó en la violeta fue un señor llamado El Solar y andaba por lo que llamaba la vida estrella. Y descubre a la vez que los dos son exclusivistas. Y al tanto cabo descubre que ellos no fueron los que pusieron el carro en la iglesia sentir. Entonces, lo ponen preso. Ellos estuvieron presos junto con Chávez. Chávez cuando se reunió el carro sacó un rey. Cuando el caso de Ramiro Anderson, Ramiro Bermeja, que era asesor de inteligencia del ejército venezolano. Y él no sabe trabajar con el padre de la cantidad de canales. Cosas que uno se da cuenta que tiene que algo que ver con esto. Y por otro lado, ellos les embarcaron al mismo Estrella, que sacó esa idea que desapareció de los días de la televisión, que se embarcaron a, bueno, una cantidad de cosas que recupieron. Y el fiscal, el juez, que mantuvo el caso y no era culpable, aporte a aporte. Se puede hacer 3 años en Estados Unidos y por allá hay que entonces, ¿cuál es la justicia? Eso es una materia legal. Eso que, y otra cosa es que mi hermano, papá de los niños, lo llevó a hacer 3 años sin ver a su hijo de libertad. Gracias. En ese caso, recuerdo que se murió el papá de Don Guevara y no le permitían ir al CPI. Entonces hicimos una cantidad de defensa de las cuales salieron muy pocas, porque hay que decir que gracias a Dios ahora estamos dentro y todo esto se ve, pero antes era mucho más difícil. Y entonces lo llevaron esposado con 46 hombres armados a las 3 de la mañana a ver 5 minutos a su padre que no le permitieron que se despidiera de sus hijos. Ese es el rey. Eso significa realmente cuando uno ve que la inhumanidad, la inclemencia de una persona que no respeta a la familia, que no respeta. Yo recuerdo que esa vez, yo que no oso nombrar ni de jueza, Fabiola Vega, Z de control. Usted no tiene familia, usted no tiene papá. Lo que usted está haciendo a estas 2 personas que no
distintos padres, despedirse de unos hijos, su derecho de muerte no tiene perdón de Dios. Recuerdo que me fui por la familia institucional porque eso no se me va a olvidar a mí y a muchos otros venezolanos más nunca. Buenos días, mi nombre es Andrea Díaz y yo vengo en representación de Germán Varilla, mi esposo, el instigamiento, la persecución, el servir en la casa, los allanamientos, de verdad que ha sido constante. Pues mis hijos tratamos de llevar una vida normal, pero ya nada es normal. Y simplemente lo único que nos queda, y me veo reflejada en todos ustedes, es pedir justicia. Porque lamentablemente el gobierno, el régimen o un grupito se encargaron de hacer un traje de culpable a la medida de cada uno, a la medida de lo que su imaginación le da, sin medir el daño que le hacen a toda la familia, a los familiares, a los hijos, a todos. Entonces, hay momentos en los que yo me digo, bueno, tenemos que apelar a la conciencia, pero vemos que ellos no tienen conciencia. Unas personas que dejan padecer un país, que dejan que niños mueran, es imposible que tengan conciencia. También de repente me digo, tenemos que apelar a la justicia, pero en este país lamentablemente, con el caso de todos nosotros, con el caso de mi esposo y de todos ustedes, y veo que no es justicia, que la justicia es un traje inventado. Y entonces, ¿a qué nos tenemos que apelar? Esta es la pregunta, ¿a qué nos tenemos que aferrar? Y bueno, lo que nos queda en Dios, es la fe, esperar que las cosas cambien y que esto nos siga y soñar porque en algún momento nuestros familiares van a estar a nosotros disfrutando. Soñar con que en algún momento nuestros presos y perseguidos políticos van a estar de nuevo en nuestros hogares y luchar con uñas y tratar de encontrar todo lo que en un momento nos arrebataron y nos quitaron todo. Muchas gracias. Si alguien más quiere hablar, está abierto. No deben tener pena de venir y decirlo, porque así los demás estamos conociendo lo que a ustedes les pasa. Y los demás nos enteramos del caso de cada quien que lo leemos en la prensa, pero no es lo mismo dicho que viva voz de la persona que le duele. Entonces, sí, una cosa de sepa que compañero de la época estudiante, profesor. Buenos días, mi nombre es Ángel Noriega, presidente de la profesora. Estaré leyendo desde el 17 de agosto del año pasado, ya próximo cumplió un año de nuestra prisión. Alejandro se entregó voluntariamente, aunque muchos de los que lo conocen en el ámbito político han reprochado y han preguntado por qué se entregó. Pues en la familia ya sabemos por qué se entregó. Había amenazas de muerte y mucha persecución. Entonces, ese fue el motivo por qué se entregó. Nos están acusando el delito de financiamiento al terrorismo. Está otra de Dani, Andrea y Betty. Supuestamente, el montaje que tiene es que Alejandro y Betty iban a financiar a Dani y Andrea, que iban a ejecutar una acción. La acción era matar a debajo de su familia. Betty es maestra, Alejandro estudiante, Alejandro se quiere quitar tinta, se quiere tomar fotos, se quiere hacer cualquier cosa, y nadie lo hace. Entonces, sueldo mínimo y el gobierno mínimo financia el terrorismo. Terrorismo es lo que pasa en los otros países que nosotros vemos toda esa violencia. Eso es terrorismo. No lo que el gobierno quiere hacer pensar a los venezolanos en terrorismo. Entonces, Alejandro ya
Aparte de eso, tiene problemas en la columna y la cervical. El 5 de mayo lo llevamos al hospital militar, le mandaron a hacer 2 resonancias magnéticas. No lo han trasladado para hacer la resonancia magnética porque como no tiene tribuna, no hay quien de la boleta de traslado a la señora asistencia. Recientemente lo volvieron a llevar otra vez al hospital militar, le volvieron a mandar una resonancia con urgencia, pero aún no hay respuesta, no hay nada. Son muy fuertes los dolores que están en la cervical y la columna. Gracias a Dios y al apoyo de varios familiares hemos encontrado medicamentos para calmar el dolor. Pero de verdad que es una situación bastante grave. Nosotros tenemos un lugar en una celda de 4x3 con paredes blancas, no hay luz, no hay nada, porque no hay ventanas en el lugar. Saben la hora porque tiene reloj, pero si no tuviera